Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Michelle McNeil. Michelle McNeil era una mujer que estaba casada con un hombre llamado Martin McNeil. Vivían en Pleasant Grove, Utah, Estados Unidos, y eran el matrimonio perfecto, la familia perfecta ante los ojos de los demás. Martin era un médico reconocido y abogado que daba clases en la escuela dominical, y Michelle McNeil era ex reina de belleza, violinista y se dedicaba a su hogar y a la iglesia. Juntos, Michelle y Martin habían tenido 8 hijos, 4 biológicos y 4 adoptados, y tenían una vida llena de lujos. Eran personas bastante exitosas. La familia tenía una vida de ensueño y parecían perfectos. Pero a principios de 2007, Martin empezó a actuar muy extraño. Comenzó a obsesionarse con su físico, a obsesionarse con perder peso, mejorar muchísimo su apariencia. Su familia empezó a sospechar un poco y Michelle, su mujer, lo confrontó pensando que la estaba engañando. Y durante una discusión, Martin comenzó a decirle a su mujer Michelle que ella también debería mejorar su físico para ser más bella. Le dijo que debería ir al gimnasio, debería cambiar de dieta y sobre todo, y en lo que la insistió durante meses, fue hacerse una cirugía facial. Michelle se sometió a una cirugía facial y durante los primeros días, una de sus hijas llamada Alexis, quien estaba estudiando medicina, cuidó de ella, muy preocupada porque se dio cuenta de que a su madre le estaban dando medicación excesiva. Un día Michelle le dijo a su hija, antes de que ésta se fuera de su casa: si algo me pasa, asegúrate de que no haya sido tu padre. Al día siguiente, Michelle fue encontrada muerta en la bañera. Las autoridades rápidamente dictaminaron su muerte como causa natural, sin embargo estaban muy equivocados. Antes de empezar con este caso, que es muy fuerte, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También, si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de Michelle McNeil. Michelle McNeil era su nombre de casada, en realidad se llamaba Michelle Somers, nació el 15 de enero de 1957 y creció en la ciudad Concord, en California. Sus padres se llamaban Milton y Helen Somers. Michelle creció tocando el violín, también actuaba en obras de teatro, era animadora y reina del baile. Y también practicó atletismo. Era una estudiante sobresaliente, le encantaba desarrollarse, le encantaba mejorar habilidades, sacaba muy buenas notas, participó en varios concursos de belleza y finalmente fue nombrada Reina de Belleza Miss Concord en 1976 y más tarde fue estudiante de intercambio en Suiza. Era una chica muy inteligente, muy popular, le gustaba hacer de todo, le encantaba aprender y también era un miembro activo en la iglesia mormona. Estaba bastante involucrada en la iglesia. A sus 21 años, en una actividad de la iglesia, conoció a un hombre llamado Martin McNeil. Martin nació el 1 de febrero de 1956. Y en el año 1973 se unió al ejército cuando tenía 17 años. Martin y Michelle, cuando se conocieron, enseguida conectaron, comenzaron a salir y pocos meses después se casaron. Parece que miembros de su familia, de la familia de Martin y de Michelle, se oponían a que estuvieran juntos, pero ellos decidieron fugarse y realmente se casaron en secreto el 21 de febrero de 1978. Michelle soñaba con ser madre, le encantaban los niños. Y durante los siguientes 5 años de su matrimonio con Martin tuvieron 4 hijos. Sus hijos la describieron como muy buena madre, que básicamente su pasión era ser madre. Y no solo era buena madre, sino que era buena con todo el mundo. Era una mujer muy amable en general. Con el tiempo quisieron más hijos y adoptaron 4 niñas de Ucrania y en total tuvieron 8 hijos, llamados Rachel, Vanessa, Alexis, Damian, Giselle, Sabrina y Ada. Los McNeil gozaban de muy buena posición económica, por lo que podían permitirse muchos lujos.
Martin también lo describieron como un buen padre, ambos estaban muy involucrados en la vida de sus hijos, en sus actividades, y Martin era un médico de renombre en Utah. En un punto de su carrera profesional, el gobernador le pidió que trabajara como director médico en el Centro de Desarrollo del Estado de Utah y también trabajó en muchos centros privados. Sin embargo, a muchas personas no les gustaba Martin. Decían que Michelle era demasiado buena para él y que les parecía que Martin era un hombre controlador y manipulador. Muchos amigos de Michelle le decían que no les gustaba su relación con Martin por la manera como era él y que merecía algo mejor. Pues todas estas personas creían que por el comportamiento que tenía Martin con Michelle podría significar que él la estaba engañando con otras mujeres. Básicamente Martin no trataba muy bien a Michelle, pero ella decía, y sus hijos incluso lo defendieron en ocasiones diciendo que él era un hombre pues así, un poco prepotente, pero que era buena persona, y Michelle ignoraba un poco lo que le decían sus amigos. Entonces, cuando Martin cumplió 50 años, comenzó a actuar extraño. Comenzó a obsesionarse muchísimo por su apariencia, por mejorar su físico, por verse bien de aspecto. Hacía mucho ejercicio, intentaba perder peso, ganar músculo, se autobronceaba, pero no es que simplemente se estuviera cuidando, sino que estaba obsesionado con mejorar su aspecto. Tenía una obsesión en plan que quizá estaba hablando con gente y de repente se ponía a hacer flexiones o abdominales. Era como que estaba todas las horas del día haciendo algo para mejorar su apariencia. Primero su entorno, su familia, Michelle, pensaron que estaba teniendo una crisis por la edad porque acababa de cumplir 50 años. Sin embargo, Michelle comenzó a sacar conclusiones poco a poco por este comportamiento que tenía Martin y concluyó que Martin quizá la estaba engañando, no solo por este comportamiento que tenía, sino porque desde que había empezado a obsesionarse por su físico también había empeorado su matrimonio. Michelle finalmente decidió confrontar a su marido y directamente le preguntó: ¿me estás engañando? Martin le decía que no e incluso comenzó a culpar a Michelle de que su matrimonio estuviera fallando. Le decía que era culpa de ella, le dijo que era porque ella se estaba dejando, o sea, no se estaba cuidando, que su apariencia física ya no era la misma, y comenzó a decirle: tú también deberías cambiar físicamente, también deberías perder peso. Comenzó a señalarle todos los defectos que pudiera y finalmente le dijo que lo más importante que tenía que hacer era someterse a una cirugía facial. A todo esto, Michelle le comentó a su hija, a una de sus hijas mayores, que sospechaba que Martin la estaba engañando, y esta hija mayor buscó los registros telefónicos del teléfono de su padre y encontró un número que se repetía mucho, que pertenecía a una mujer llamada Gypsy Willis, pero de esto hablaremos más tarde. Entonces pasaron las semanas y Martin seguía insistiendo a Michelle y finalmente la convenció. La hizo sentir muy mal acerca de su apariencia, muy insegura, y Michelle dijo que sí, que se sometería al lifting facial, pero en un par de meses. No quería hacerlo en ese momento. Sin embargo, Martin le insistió que se lo tenía que hacer ya. De hecho, le dijo: tienes que someterte a esta cirugía la próxima semana. Además, una de sus hijas mayores, Alexis, tenía fiesta esa semana, tendría vacaciones, estudiaba medicina y podría cuidar de su madre Michelle después de la operación. Llegó el día en el que Michelle fue a hacerse la cirugía. A todo esto, seguramente Michelle no quería hacerse la cirugía. Su marido la pudo convencer porque ella estaba en un momento muy frágil, muy insegura. Su marido la hacía sentir muy mal, la manipulaba mucho y ella estaba en un momento muy vulnerable, además de que descubrió de alguna manera que su marido seguramente sí que la estaba engañando y ella no quería romper su matrimonio, así que de alguna manera accedió a hacer lo que él quisiera con la intención de continuar su matrimonio. Entonces Michelle fue al hospital para someterse a esta cirugía. Le hicieron levantamientos, liftings, le pusieron rellenos, le hicieron muchísimos retoques en la cara, tantos que la cirugía duró 9 horas. 9 horas Michelle estuvo anestesiada y le estuvieron haciendo todos estos retoques faciales. Son muchísimas horas de operación.
son muchas. Martin fue quien había insistido en que le hicieran todos los retoques en un solo día, en esas 9 horas. El cirujano originalmente le había dicho a Michelle, vamos a hacerte estos retoques este día y otro día vamos a hacerte estos otros, no todo el mismo día, porque era mejor evitar que Michelle estuviera tantas horas bajo los efectos de la anestesia. Cuantas más horas una persona está anestesiada, más complicaciones puede tener, pero Martin insistió y decidió que todo se haría el mismo día, que Michelle ese día se operaría de todo. Y como Martin era médico también, pues el otro doctor, el cirujano, le hacía caso. Por otro lado, Martin le dijo al cirujano, Michelle es una mujer que no tiene mucha tolerancia al dolor, va a pasar mucho dolor, después de que se opere el postoperatorio va a ser muy doloroso para ella y no lo va a soportar, así que necesito que le prescribas todos los medicamentos posibles. Como Martin era médico, el cirujano lo escuchaba. Entonces el cirujano le recetó a Michelle muchos medicamentos. Muchísimos. El cirujano le recetó todos esos medicamentos muy preocupado. ¿Por qué? Porque eran medicamentos que si se tomaban todos de golpe te puede dar una sobredosis. Pero Martin le dijo al cirujano, todo está bajo control, yo soy médico, yo sé en qué momento tengo que darle cada medicamento, sé que no se tienen que mezclar, sé a qué hora dárselo, sé cuánto rato esperar de una pastilla a la otra, todo está bajo control porque soy un médico muy reconocido. Entonces el cirujano se fió de él, le prescribió todos estos medicamentos a Michelle, medicamentos muy fuertes, y Michelle salió de la cirugía pasadas las 9 horas y su hija Alexis fue a recogerla y la llevó a casa. Michelle, cuando salió de la operación, tenía mucho dolor, estaba muy incómoda con todas las cosas en la cara, un parche en un ojo, y su hija Alexis la llevó a casa, la ayudó a ponerse en la cama, y en ese momento Martin, el padre de Alexis, le dijo, Alexis, voy a tomarme esta tarde libre del trabajo, así que yo voy a cuidar de tu madre esta tarde, puedes irte y volver mañana. Y Alexis se fue tranquila, y al día siguiente Alexis volvió a casa y se encontró con que su madre estaba muy mal, en muy mal estado, extremadamente sedada por los medicamentos, totalmente fuera de sí, totalmente drogada, no funcionaba como persona, no podía hacer nada. Alexis fue hacia su padre Martin y le dijo que qué estaba pasando, que por qué su madre estaba tan mal, tan sedada, que cuánto medicamento le había dado y por qué le había dado tantos. Y Martin le dijo a Alexis, mira, es que Michelle en algún momento ha vomitado y podría haber vomitado las pastillas, así que se las he dado otra vez. Y creo que le he dado demasiado. Alexis se preocupó muchísimo por la situación y quiso quedarse ella en casa de sus padres a cuidar de su madre. Michelle, como he dicho, llevaba un parche en un ojo, estaba muy sedada, por lo que no podía ver con claridad cuántas pastillas le daba su marido, por lo que Michelle quiso que empezaran a darle las pastillas en la mano para ella poder tocarlas y contar cuántas había. O sea, básicamente Michelle no confiaba en su marido Martin ya para ese punto. Pasaron los días y Michelle poco a poco se iba recuperando, ya estaba bastante recuperada. Su hija Alexis pasó todos los días con ella, cuidándola, controlando los medicamentos, ocupándose de todos los cuidados. Y un día, ya pasados varios días de la cirugía, que Michelle estaba muy bien, Alexis le estaba lavando el pelo a su madre Michelle y de repente Michelle le dijo a su hija, si me pasa algo, asegúrate de que no haya sido tu padre. Alexis se quedó bastante impactada, incluso se sintió un poco enfadada por lo que le acababa de decir su madre. Básicamente quedó muy confundida. Su madre le acababa de decir, si me pasa algo, ¿habrá sido tu padre quien me ha asesinado? Entonces se quedó un poco confundida, pero no le dio más vueltas. Y Alexis ya vio que su madre estaba muy recuperada, que ya no necesitaba de sus cuidados. Además, ella al día siguiente ya tenía que volver a la escuela de medicina, así que decidió irse ya para su casa. Ella vivía en otra ciudad, tenía que coger un avión para irse. Dijo que sentía que dejaba a su madre bien y segura, ya recuperada, y se fue. Al día siguiente, 11 de abril de 2011, Martin fue a buscar a su hija Ada a la escuela y estaban yendo para casa. Llegaron a casa sobre las 11:30 de la mañana, entraron a casa y Martin le dijo a Ada era bastante pequeña, le dijo, ve arriba a ver cómo está tu madre.
Ada subió a la planta de arriba donde se encontraba su madre y la encontró inconsciente dentro de la bañera. La bañera estaba llena de agua, como si se estuviera dando un baño cuando se quedó inconsciente. Ada bajó corriendo a las escaleras, gritando, diciéndole a su padre lo que estaba pasando, y Martin llamó a emergencias. Entonces pasa algo extraño, y es que en la llamada de emergencias, en la llamada al 911, Martin hablaba un poco extraño, estaba como muy enfadado, aunque bueno, eso puede ser bastante normal, no se puede señalar mucho cómo actúa una persona en esa situación, pero ellos llevaban mucho tiempo viviendo en esa casa. Sin embargo, Martin le dio a la operadora la dirección equivocada, no le dio la dirección correctamente. Además, constantemente colgaba a la operadora. La operadora tuvo que llamar varias veces de nuevo a Martin porque no le estaba facilitando los datos que necesitaban para ir a su casa. La operadora le dijo a Martin que sacara a Michelle de la bañera y él dijo que no podía porque Martin había estado diciendo que tenía cáncer en el dedo del pie y estaba muy débil. Spoiler, Martin no tenía cáncer en el dedo del pie. Entonces Martin, después de la llamada al 911, le dijo a su hija Ada que saliera a casa del vecino a llamarlo para que los ayudara. Entonces un vecino entró en casa y ayudó a Martin a sacar a Michelle de la bañera. Cuando los paramédicos llegaron a casa de Martin y Michelle, Michelle estaba sin vida. Dijeron que el comportamiento de Martin fue muy extraño cuando llegaron los paramédicos y estaban sacando el cuerpo de Michelle. Martin estaba como muy enfadado con Michelle y Michelle estaba sin vida y Martin le estaba diciendo cosas como ¿por qué tuviste que someterte a esa cirugía? Pero como muy enfadado y muy despectivo, y su mujer acababa de morir. Mientras también Martin llamó a Alexis y comenzó a gritarle muy enfadado, diciéndole tu madre se ha caído, no respira y los paramédicos están aquí, y le colgó el teléfono sin decirle nada más. Alexis inmediatamente se dirigió hacia el aeropuerto para volver a casa de sus padres y mientras lo hacía ella tuvo toda la sensación de que su padre había matado a su madre. Literalmente su madre se lo dijo el día anterior cuando le dijo si me pasa algo asegúrate de que no haya sido tu padre, y Alexis cuando se fue de casa de sus padres vio a su madre perfectamente bien, muy recuperada, estaba segura de que no corría ningún peligro, ningún riesgo, y de repente al día siguiente estaba muerta. Cuando Alexis llegó a casa de sus padres, le preguntó a su padre Martin que dónde estaban todos los medicamentos que había estado tomando su madre Michelle, porque quería contar las pastillas que quedaban para saber cuántas le dio mientras ella no estaba. Martin le dijo no sé dónde está la medicación, búscala quizá por el garaje. Y Alexis fue al garaje pero no encontraba la medicación. Uno de los hijos de Martin tenía una novia llamada Eileen y Martin finalmente le dijo a Alexis mira, es que le dije a Eileen cuando llegó a casa que tirara toda la medicación por el inodoro y el motivo fue porque le ponía triste la situación. Para Alexis todo tenía sentido, su madre había muerto, su padre se había deshecho de la medicación, de las pruebas, además ella cuando se fue el día anterior su madre estaba bien y le dijo si me pasa algo, mira que no haya sido tu padre, así que Alexis estaba convencida de que su padre había asesinado a su madre. Entonces, volviendo un poco el tiempo atrás, cuando Michelle todavía estaba viva, no se había sometido a la cirugía, y volvemos al momento en el que Michelle le dijo a su hija Alexis que creía que su padre la estaba engañando. Encontraron este teléfono en el registro telefónico que pertenecía a esta mujer llamada Gypsy Gillian Willis, que estaba ubicada en Salt Lake, Utah. Pues se descubre que Gypsy y Martin se conocieron online por internet y Gypsy sabía que Martin estaba casado pero le dio totalmente igual, no le importaba. Dijo que no buscaba nada serio con Martin y que los hombres todo el tiempo engañan a sus mujeres y que le daba absolutamente igual que la familia tuviera problemas, que su aventura con Martin afectara a su matrimonio o a su familia, le daba
completamente igual. Martin le dijo a Gypsy también que no quería nada serio, que tampoco quería nada serio porque tenía una vida perfecta, una mujer perfecta, y Martin y Gypsy tuvieron una aventura. Hacía bastantes años que tenían una aventura. Entonces, adelantando en el tiempo otra vez, cuando Michelle murió, le hicieron la autopsia y salieron los resultados de la autopsia. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue por causas naturales, y cuando los hijos vieron la causa de la muerte no se creyeron nada. Michelle era una mujer de 50 años que estaba sana. Además, sus hijos conocían la situación que estaba pasando con su padre, sabían que su padre tenía una amante, sabían que le había dado a su madre más medicamentos de los que debía, y todos estos junto a otros motivos eran suficientes como para que sus hijos supieran que su madre no murió por causas naturales, como dictaminaba la autopsia. Otra cosa que hizo Martin que preocupó a sus hijos fue que Martin quería que el funeral se llevara a cabo de inmediato. Toda la familia sospechaba de Martin. Hablaron con los hijos de Martin y Michelle, los familiares de Michelle, acerca de lo extraño que era todo, que la muerte de Michelle no fue normal, y Martin se enteró de que todos estaban sospechando de él, así que les prohibió ir al funeral de Michelle. Les dijo que si no lo apoyaban y lo estaban acusando no podían ir, y si se presentaban en el funeral llamaría a la policía. Por lo que 3 días después de la muerte de Michelle se llevó a cabo su funeral. Básicamente Martin solo dejó ir al funeral a sus propios amigos, y Martin no apoyó nada a sus hijos, se comportó con ellos de manera extremadamente fría a pesar de que acababan de perder a su madre. Quien sí que asistió al funeral de Michelle fue la amante de Martin, Gypsy Willis. Dijo que asistió porque quería apoyar a Martin. Así que Michelle fue enterrada, y enseguida Martin y su amante Gypsy dieron un paso más en su relación. Michelle era la cuidadora de sus hijos, ella se dedicaba al hogar y a sus hijos. Martin siempre trabajaba, por lo que Martin pensó que era hora de contratar a una niñera. De los 8 hijos, algunos ya eran adultos: Alexis, Rachel, Damian, pero los demás todavía eran menores. Y Alexis y Rachel, las hermanas mayores, se ofrecieron como niñeras, dijeron que ellas se quedarían en casa cuidando de sus hermanas, pero Martin les dijo que no, que necesitaban contratar una niñera, y solo había una persona que quería como niñera. Esta era su amante, Gypsy Willis. Alexis y Rachel le dijeron a su padre: sabemos quién es Gypsy, la mujer de quien nuestra madre sospechaba con quien la estabas engañando. Y Martin, delante de sus hijas, fingía que ni siquiera conocía a Gypsy, decía que no la conocía. Y cuando se reunieron todos con Gypsy, Martin fingía no conocerla, empezó a decirle cosas como: perdona, ¿cómo te llamabas? Gypsy. Llevaban años de aventura. Entonces Gypsy se muda con ellos a casa de Martin, con los hijos, teóricamente para cuidar de los niños, cocinar, limpiar, pero nunca hizo nada de eso, simplemente se mudó con Martin. Rachel y Alexis confrontaron a Martin y a Gypsy con la situación y literalmente las echaron de casa, les dijeron que no volvieran más. Pasaron los meses y Rachel y Alexis estuvieron investigando y recopilando toda la información posible para acusar a su padre, para que abrieran una investigación. Gypsy le dijo a Martin que quería que conociera a su familia, que vivían en una ciudad llamada Wyoming, y lo hicieron. Martin se fue, solo unos meses después de que falleciera su mujer, se fue a conocer a los padres y familiares de su amante, ahora novia, Gypsy. Martin, cuando conoció a los padres de Gypsy, les dijo que él nunca amó a Michelle y que el amor verdadero lo experimentó con Gypsy. Los padres de Gypsy y demás miembros de su familia no les gustaba a Gypsy, su propia hija y familiar. Dijeron que era una persona mentirosa, engañosa y básicamente que era mala persona. Un poco después, Martin le pidió matrimonio a Gypsy. A nada de que su mujer acabara de morir, le pidió matrimonio a Gypsy. Rachel y Alexis, mientras habían juntado toda la información posible,
todas las pruebas que culparan a su padre por la muerte de su madre, para presentarlo todo a la policía, que se reabriera una investigación, y así lo hicieron. Presentaron toda la información a la policía, pero no las tomaron en serio. Pensaban que estaban enfadadas con su padre y que querían como vengarse por haber rehecho su vida tan rápido o por haber tenido un amante y ahora estar saliendo con ella. Entonces Rachel y Alexis, al la policía no hacerles caso, intentaron conseguir atención de los medios, porque si los medios cubrían este caso, publicaban artículos, publicaban la historia, estarían presionando a la policía. Pero ningún medio, ningún periodista, nadie estuvo interesado en publicar esta historia. Pero Rachel y Alexis no se rindieron, fueron a la oficina del gobernador de Utah con todos los documentos e información recopilada, y allí se pusieron en contacto con 2 investigadores de la Fiscalía de Utah. Estos 2 investigadores decidieron abrir una investigación. Primero empezaron investigando la vida de Martin a fondo, su vida completa, y descubrieron una cantidad de mentiras y cosas que había hecho este hombre, que su vida era una mentira totalmente. Primero de todo descubrieron que Martin ingresó a la escuela de medicina, pero no tenía una licenciatura de medicina, es decir, que falsificó todos los documentos, nunca fue a la universidad, lo falsificó todo y había ejercido como médico en centros privados de Utah en la vez que el gobernador le pidió que trabajara para la oficina del estado, pero él no era médico, falsificó todos sus documentos, era un médico fraudulento, no era médico. También descubrieron que cuando Martin fue al ejército fue dado de baja porque él mismo informó que padecía de esquizofrenia, y debido a eso le empezaron a dar una paga por discapacidad. Le dieron una paga de $3,000 al mes durante 30 años, o sea, básicamente lo estafó. Era un estafador y un manipulador. También se enteraron de que cuando Martin se acababa de casar con Michelle, él fue a prisión. Fue condenado a 180 días de prisión por fraude, por falsificar cheques, y prácticamente nadie de su entorno lo sabía. Michelle lo sabía y lo había escondido. Mientras sucedía todo esto, estos investigadores veían toda esta información sobre Martin. Rachel y Alexis se enteraron de que su padre Martin estaba intentando deshacerse de sus hijas adoptivas. Estaba intentando que fueran adoptadas por otra familia. Se enteraron porque un día Martin le dijo a sus hijas, Alexis y Rachel: hay una familia en California que quiere adoptar a vuestras hermanas y lo haremos. Y Alexis le dijo: por encima de mi cadáver no le vas a dar a otras personas a mis hermanas, yo me ocuparía de ellas antes de que esto suceda. Unos meses después, Martin envió a una de sus hijas adoptivas llamada Giselle. Ella era de Ucrania, fue adoptada de Ucrania, pues la envió a Ucrania diciéndole: te mando para allí para que pases allí el verano, pero resulta que la abandonó ahí, no le dio dinero ni nada para que pudiera volver, no le compró el billete de vuelta, prácticamente la envió a Ucrania y la dejó allí. Martin envió a su hija a Ucrania para robarle la identidad. Gypsy robó la identidad de Giselle. Esto lo hicieron porque Gypsy tenía una deuda de aproximadamente $50,000 en sus tarjetas de crédito, y para deshacerse de estas deudas robó la identidad de Giselle. La hermana de Michelle, llamada Linda, se enteró de todo esto, de que su sobrina estaba en Ucrania y Martin no la dejaba volver. Entonces envió a su hija, o sea, a la prima de Giselle, a Ucrania a buscar a su prima, y allí descubrió que Giselle estaba viviendo en unas condiciones terribles, horribles, y la llevó de regreso a Estados Unidos. Fueron inmediatamente directamente a la policía diciendo que Gypsy le había robado la identidad, y entonces Martin y Gypsy fueron arrestados por robo de identidad. Martin fue sentenciado a 4 años de prisión por esto, y Alexis, la hija mayor, tuvo la custodia temporal de sus hermanos mientras su padre Martin cumplía la condena. Martin desde prisión llamaba a Alexis atormentándola, a su propia hija, diciéndole: cuando salga de prisión iré a la escuela de los niños de tus hermanos, los sacaré de la escuela y los enviaré a Ucrania. O a veces le decía: los dejaré en algún lugar donde nadie los encontrará y no los volverás a ver. O sea, básicamente Alexis solamente estaba cuidando de sus hermanos y su padre la atormentaba diciéndole que le quitaría a los niños y que los enviaría por ahí, que no los quería. Era un hombre extremadamente malvado y atormentaba a sus hijos, no los quería. Mientras también había cargos contra Gypsy por el robo de identidad,
y ella se declaró culpable de 4 delitos. La policía comenzó a sospechar en ese punto ya de que Martin y Gypsy tuvieron algo que ver con la muerte de Michelle McNeil. Mientras Martin y Gypsy estaban en prisión, los investigadores hicieron todo lo posible para encontrar evidencias. Lo primero que hicieron fue ir a hablar con el médico forense que dictaminó la causa de muerte de Michelle como causas naturales, principalmente porque Ada, la hija pequeña que había encontrado a su madre en la bañera, y el vecino que ayudó a Martin a sacar a Michelle de la bañera, dijeron que cuando Michelle estaba en la bañera estaba completamente debajo del agua, menos la cara que le sobresalía, sus ojos estaban abiertos y el agua estaba roja. Sin embargo, Martin había dado totalmente otra versión. Dijo que el cuerpo de su mujer estaba en otra posición totalmente distinta, y cuando sacaron a Michelle de la bañera, Martin enseguida quitó el tapón para que el agua se fuera por el desguace. También investigaron la llamada al 911, la cual fue muy sospechosa. En la llamada era como si Martin daba su dirección equivocada para que tardaran en llegar a casa. Los investigadores y familiares de Michelle pidieron a la comunidad que si alguien tenía cualquier tipo de información sobre Martin, si alguien había hablado con él y él había dicho algo extraño, lo que fuera, fueran a hablar con ellos porque necesitaban evidencias. Muchas personas salieron a hablar, a contar cosas terribles que había hecho Martin. Salieron muchas mujeres a decir que habían sido abusadas por Martin. También salieron muchas pacientes a decir lo mismo. Y las víctimas dijeron que habían tenido miedo de hablar antes porque Martin las amenazaba. Siempre les decía que nunca se saldrían con la suya, que él sí que se saldría con la suya. Una de las víctimas era una mujer llamada Anna Osborne. Dijo que ella una vez estaba con Martin y Martin le dijo a Anna: yo maté a mi hermano. Lo maté porque era una vergüenza para la familia y lo hice inyectándole una jeringa llena de drogas. También le dijo que intentó matar a su propia madre y que había asesinado a pacientes discapacitados o que no se podían curar de lo que tenían. Dijo: asesiné a pacientes por piedad mientras trabajaba como médico. Ahí empezaron a pensar que podía ser que Martin fuera un asesino serial. Los investigadores entonces descubren que Martin manipuló al médico forense que dictaminó la causa de la muerte de Michelle, diciéndole mentiras sobre la posición de Michelle, mentiras sobre Michelle que hicieron al médico forense llegar a la conclusión de que había fallecido por causas naturales. El siguiente paso fue que los investigadores decidieron revisar el informe toxicológico de cuando Michelle murió, y cuando lo revisaron vieron que el informe decía que Michelle el día de su muerte tenía una cantidad de drogas en el cuerpo increíble. Todos los medicamentos recetados por el cirujano después de su cirugía facial se encontraban en su cuerpo. Esto era muy extraño teniendo en cuenta de que el día que Michelle murió ya estaba bastante recuperada, por lo que no había motivo para que de repente tuviera que tomarse tantos medicamentos. Por lo que pensaron que fue Martin quien la forzó a tomar todos esos medicamentos. Entonces cambiaron el informe de la muerte de causa natural a causa de muerte indeterminada. El 6 de julio de 2012, Martin fue liberado de prisión por la condena de robo de identidad. 7 semanas después fue arrestado nuevamente y lo acusaron por asesinar a Michelle McNeil. Poco después comenzaron los juicios. Todos los hijos de Martin y Michelle se presentaron en el juicio con carteles de fotos de su madre, y la defensa de Martin argumentó que Michelle murió por causas naturales, que Martin no tuvo nada que ver, que no estaba implicado en su asesinato. Pero la fiscalía argumentó que Martin fue quien le dio a su mujer Michelle una mezcla de pastillas, de drogas, y quizá luego la ahogó en la bañera o la asfixió, o quizá Michelle tuvo una sobredosis, sufrió una sobredosis por tantos medicamentos y Martin la puso en la bañera para que se ahogara. También arrojaron la evidencia de que Michelle no necesitaba tantos medicamentos para esa cirugía a la que se sometió, los cuales le fueron recetados por la insistencia de Martin. El médico cirujano que le recetó todos estos medicamentos a Michelle dijo que él no le hubiera recetado todas esas pastillas si Martin no le hubiera insistido, y claro, como Martin era médico, él cedió, pero que no le debía haber recetado todas esas pastillas porque no era algo que se pudiera hacer. Básicamente, eran un montón de pastillas que, tomadas en conjunto, podían causar una sobredosis y no las necesitaba Michelle.
También la evidencia de que Martin le pidió a Eileen que se deshiciera de los medicamentos. Eileen también testificó y dijo que le pareció bastante extraño que Martin le pidiera que tirara todos los medicamentos por el inodoro, pero que en ese momento quería ayudar y hizo lo que él le pidió. También subió al estrado Anna Osborne, la mujer a la que Martin le había dicho que había matado por piedad a sus pacientes, a su hermano, y añadió que Martin le había dicho en varias ocasiones: sé la manera perfecta de matar a alguien sin que me atrapen, y empezó a explicarle una manera de matar a alguien sin que le encuentren en el cuerpo la sustancia que le has inyectado. Durante el juicio, Martin no mostró ninguna emoción, estaba todo el rato sin más, sin remordimientos. También testificaron sus hijos contra él y él se quedó totalmente igual. El sexto día, Gypsy subió al estrado para testificar. Le preguntaron sobre su aventura con Martin, ella la explicó e intentó defenderlo y apoyarlo. Y allí Martin se emocionó. Cuando Gypsy empezó a hablar, él comenzó a llorar. O sea, no lloró cuando sus hijos subieron al estrado, no lloró por la muerte de su mujer, pero cuando Gypsy testificó, ahí sí que se emocionó. También subieron al estrado reclusos que habían estado en prisión con Martin. Uno de ellos dijo que Martin le había hablado sobre Michelle y que Martin le dijo que tenían muy mala relación. Le dijo: Michelle está intentando robarme el dinero y no me va a dejar salirme con la mía, con mi aventura. Otro recluso dijo que Martin le dijo: le di a Michelle un medicamento para dormir antes de hacer que se metiera en la bañera. Y le dijo: y en la bañera le sostuve la cabeza debajo del agua para que dejara de respirar. También dijeron que iba por prisión diciendo: estoy feliz de que esa perra se ahogara. El 19 de septiembre de 2014 el jurado dio su veredicto y condenaron con todas estas evidencias a Martin por el asesinato de Michelle y le dieron entre 15 años a cadena perpetua y probablemente será cadena perpetua y pasará toda su vida en prisión. Nunca se pudo probar si Gypsy estuvo o no implicada en el asesinato de Michelle, pero toda su familia, toda la familia de Michelle creen que sí, que Gypsy también tuvo algo que ver, o que al menos sabía que Martin iba a asesinar a su mujer. Más que nada lo dijeron por cómo lo apoyaba y la frialdad con la que hablaba sobre el tema. El 9 de abril de 2017, Martin McNeil fue encontrado muerto en su celda de prisión y después de investigar vieron que no había ningún juego sucio con otro preso ni nada, por lo que llegaron a la conclusión de que Martin se quitó la vida en su celda. Alexis adoptó a sus hermanas pequeñas y todos los hijos pudieron rehacer sus vidas de alguna manera. Lo fuerte de este caso es que si Alexis y Rachel, las hijas mayores, no hubieran recopilado toda esa información y hubieran insistido a los investigadores para que abrieran una investigación sobre la muerte de su madre Michelle, Martin se hubiera salido seguramente con la suya, porque lo manipuló todo. Y el día que Alexis y Rachel fueron a la policía con todas las evidencias, no las creyeron, las tomaron por niñas que estaban enfadadas con su padre. Entonces, este caso me parece muy fuerte. Ojalá se supiera más sobre los pacientes a los que Martin dijo haber asesinado, pero es muy probable que Martin no solo asesinó a Michelle, sino que asesinó a muchas más personas mientras ejercía como médico, y todas estas chicas de las cuales abusó sexualmente. Martin, ante los ojos de los demás, era un hombre prepotente, controlador, pero nadie se imaginaba que era una persona tan malvada y trastornada, que había estado abusando de pacientes, asesinando a pacientes, y asesinó a sangre fría de esta manera a su mujer Michelle y el trato que le dio a sus hijos después. Esto es todo sobre este caso. Dejadme en comentarios qué opináis. Me parece muy fuerte, muy impactante, un caso que se resolvió gracias a la insistencia de los hijos. Así que bueno, si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, pasaros por mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!